del Señor, paz de Cristo para todos, aleluya, que Dios los bendiga en este domingo de victoria, en este domingo de gozo, que Dios permite que recibamos. Hoy en esta tarde venimos muy contentos porque seguimos avanzando, seguimos recibiendo todo aquello que Dios nos quiere revelar, seguimos en el conocimiento y seguimos en esa carrera hacia la meta, amén. Por eso nos gozamos, porque Dios obviamente cumple lo que promete y dice que Él va a estar con nosotros, y lo podemos ver que sí está con nosotros, amén. Pero en esta tarde vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver, como siempre, con nosotros, la iglesia del Señor. Por eso es que todas estas predicaciones y todo esto es lo que nos ayuda como iglesia a recibir el crecimiento, a ser mejores hijos de Dios, porque antes de ser mejores personas tenemos que ser hijos de Dios para poder ser mejores personas. El tema de hoy es el tema es cómo apacentar la iglesia del Señor. Ese es el tema de esta tarde, y todos sabemos, o si no lo saben, les voy a decir qué significa el apacentar. El apacentar es dar pasto al ganado, alimentarlo. Lo podemos traducir como nosotros como iglesia necesitamos es el alimentarnos, o que alguien nos cuide a nosotros que somos la iglesia. Ahora, en eso vamos a basar todo lo que vamos a estar viendo hoy, en el cómo darnos cuenta, cómo saber de que estamos recibiendo el alimento que debemos recibir si es que somos hijos de Dios. Amén a eso. Por eso el tema es cómo apacentar la iglesia del Señor. Y todo esto tiene que ver, escuchen bien, otra vez con las bases principales. ¿Cuáles son las bases principales? Dios, su Hijo y el Espíritu Santo. Es aquel que nos va a guiar, como dijo él, a toda verdad y a toda justicia. Y dijo él, también prometió que cuando él viniera ya nadie nos iba a enseñar. Me refiero a que Dios nos iba a mostrar, ¿sí? Dios usa a los hombres de Dios, a los que Él llamó, a los verdaderos, y esos hombres enseñan lo que Dios les está revelando. Por eso nadie tiene que pensar que se puede extraviar en esto, porque esto es exclusivamente de Dios. Se los repito otra vez. Pero vamos hasta Efesios 5:32, y ahí vamos a ver algo bien importante para poder entender todo esto de lo que vamos a venir hablando. Y tiene que ver, escuchen bien, como lo dije al principio, con Dios. Amén. Efesios 5, aleluya, 5:32. Ahora vamos a nosotros a ver aquí que está hablando Pablo el someterse los unos a los otros, ¿sí? Está hablando de los maridos, está hablando de cómo ser una persona mejor, obviamente siempre en el Señor, no a la idea de cada quien, sino que a la medida del Señor, a lo que Él va diciendo, hablando, enseñando. Pero escuchen cómo está todo esto de las cosas de Dios y de su iglesia. Todo está bajo misterio. Dice el 32, grande, Efesios 5:32 estamos leyendo. Grande es este misterio, dice Pablo, ¿sí? Y luego va a aclarar de qué está hablando en sí. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En otras palabras, yo digo esto con relación a Cristo y de la iglesia. Ahora, hay que entender que al ver esto plasmado en la Escritura, nos damos cuenta que eso nos asegura más que estamos en las manos de Dios y que dependemos de Dios y que Dios es el único. ¿Por qué? Porque es en misterio lo que recibimos. Es en un misterio, no es como alguien crea que es, como alguien que se imagine que es, sino que viene a través absolutamente de Dios. Todo viene a través de Dios. Por eso el que es salvo va a ser salvo en verdad, y el que se pierde en pura mentira. ¿Estamos entendiendo? Por eso el que la gente piense que es de una manera, o que diga, es que yo pensé, tenemos que estar seguros
si somos hijos de Dios o no, para antes de empezar a caminar con Él. No podemos nosotros decir, pues a ver qué pasa, ¿no? Ya cuando me muera me daré cuenta si termino en el cielo o termino en el mismo infierno. Tenemos que saber qué está escrito para poder nosotros seguir avanzando, detenernos, arrepentirnos, creer, que no creer, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí dice Pablo, grande es este misterio. De lo que se habla a diario en la Biblia es un misterio. Pero aquí se va a poner muy claro, dice, respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a empezar a hablar acerca de la muerte de algunos de la iglesia. Mucha gente es perseguida, pero vemos que no todos los poderosos son justos. Como mucha gente tiene en la mente que ven a alguien desenvolviéndose hablando, ven a un líder y lo enseñan de una manera muy amable, muy pacífico, y piensan ellos que es no sé, algo que representa a Dios de repente, o alguien que no hace nada malo. Pero veamos que cuando venimos a ser de Dios, entramos a una guerra espiritual. Entramos a un lugar donde unos nos van a aborrecer por los espíritus que están en batalla, por el bien y por el mal. Yo les voy a mostrar algo acerca del rey Herodes. Sí, este era un rey. Cualquiera diría, bueno, es un rey, como ahorita podemos ver que cualquier líder de una iglesia, ¿por qué no? Y decir, él es el líder de la iglesia, él es el pastor principal. Y alguien dirá, pues, no dudemos y confiemos, no. Tenemos que estar en verdad. Aquí el rey Herodes, este hombre era pagano. La palabra pagano significa habitantes del campo, pero usaban esas palabras para ofenderlos, como que alguien del campo era de lo peor en aquel entonces. Siempre ha habido ese tipo de discriminación, se le ponía esas palabras a alguien. ¿Por qué les decían que eran paganos? Bueno, porque en base a todo adoraban dioses romanos y dioses griegos. Eso es lo que hacía los hombres de ese entonces. Estoy hablando de Herodes, de todos estos hombres que antes de que vinieran a ser parte, como muchos creen o se imaginan, que eran ya católicos o que se hicieron después. Bueno, después con Constantino fue que empezó eso. Pero aquí ellos no eran ningún tipo religioso de nada. Eran religiosos en su forma de ser. Pero mucha gente los veía como paganos porque adoraban esos dioses romanos y dioses griegos. Vayan al libro de los Hechos, Hechos 12:1, y vamos a ver qué es lo que dice con respecto a la iglesia, porque acuérdense que nosotros desde el principio la gente ha sido perseguida, y vamos a ver una manifestación aquí de Dios en un hombre llamado Pedro, obviamente. Y dice que en el encabezado Jacobo fue muerto y Pedro fue encarcelado, pero en Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, oigan que era un rey, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Bueno, fue más allá de maltratarles, dice aquí en el 2, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? O sea, entendamos nosotros desde ahorita que si la gente no está con Dios, es muy posible, o lo digo, están en contra de Dios. O estamos con Dios o estamos en contra. Ahora, estos hombres, en el caso de Herodes, ¿qué es lo que hace? Pues mata a esta espada. Dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Imagínense la guardia que le puso. 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora ahí estamos viendo, alguien dirá, ¿qué tiene que ver eso con apacentar la iglesia? Bueno, tiene que ver todo, porque son manifestaciones de Dios entre la gente, como decía aquí, pagana, impía, incrédula y apartada de la gloria de Dios. Por eso, oigan lo que pasa enseguida.
Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Dice, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que eso estaba bien cerrado y lleno de guardias. He aquí que se presentó, oigan bien aquí lo hermoso de Dios. Esta es una manifestación de cómo Dios está con nosotros. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Dijo en el 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Estamos viendo cómo, ¿quién está encargado de todo, de la iglesia y de nosotros? Dice entonces, después de que le dijo sígueme, dice en el 9, siguiéndole seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Oigan bien lo sobrenatural que es para todos nosotros cuando Dios se manifiesta. Dice el 10, habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó hasta afuera, por medio del ángel. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes. Dice, y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces ahí vemos que no va a haber hombre que rescate a nadie. No va a haber nada si no son movidos por Dios. Dios puede mover a los hombres, pero aquí quiero que vean que Dios está a cargo de nosotros. Por eso Él mismo nos aguarda, Él mismo nos lleva pastoreando, alimentando y por pastos delicados. Y nos sostiene todo el tiempo. Vean lo que le pasó a Pedro. Vamos a estar hablando bastante acerca de Pedro. Entonces Pedro reconoció y entendió que verdaderamente el Señor había enviado un ángel y que lo había librado de Herodes. Pero no fue igual para Jacobo, porque Jacobo pues lo mató. Pero sigamos leyendo acá cómo la paz de la iglesia, cómo era la paz de la iglesia y la vida de los primeros cristianos. Vamos a ver qué pasó también aquí en el libro de los Hechos, en el discurso del mismo Pedro. Hechos 2:36, volvamos hacia atrás y veamos que él está predicando, ¿sí?, acerca de quien se debe predicar siempre. Se debe predicar siempre del Señor Jesucristo, de la salvación y del arrepentimiento. Entonces, nosotros vemos en Hechos 2:36 el cambio que estos hombres sienten en el corazón al oír la verdad. Escuchen bien lo que empieza a decir en el 36, Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, oigan bien el que era, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínense cómo se sintieron ellos. Aquí en el 37 está la respuesta de ellos. Al oír esto, se compungieron de corazón, o sea que fueron movidos a compasión por las palabras que Pedro estaba diciendo acerca del Señor Jesucristo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?, les dijeron. Pedro les dijo, escuchen bien, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego aquí les va a dar la gran noticia, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Sí? Dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los recibieron, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice ahí. Ahora, ¿qué sigue más diciendo? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oigan bien, ya después de haber creído, que la gente no empieza
a dividirse tanto, a correr para otros lados, a ver qué dice alguien más, a ver si no, sino que aquí perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y el perseverar ya sabemos que es mantenerse firmes en lo mismo. Eso es el perseverar. No ir cambiando, como evolucionando de un cristiano, no. Eso es crecer espiritualmente, pero perseverar es permanecer en lo mismo, en el mismo Cristo, en el mismo Jesús, en el mismo Espíritu y en el mismo Dios. Eso es perseverar. Por eso ellos estaban en un 100% donde deberían de estar con Dios, y perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora en el 43 podemos ver qué más seguía pasando. Ahora escuchen bien aquí lo que dice el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oigan bien ese detalle, vino temor a todos. El tener temor es una señal de sabiduría. Es una señal de que tú ya entendiste a Dios. Es una señal de que estás recibiendo la enseñanza de Dios porque le estás entendiendo a Él y estás caminando en temor. No eres una persona que no te importa lo que te dijo Dios. No eres una persona que tomas en menos lo que te está hablando Dios, sino que tú ya caminas en temor porque le estás creyendo a Dios. Esa es la señal. ¿Sí? Esa será una persona sabia en el Señor. Por eso les vino automáticamente, lo podría decir yo, como un temor, porque estaban ni más ni menos que en la doctrina de los apóstoles. Dice en el 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí podemos saber qué hermoso es eso. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Otra vez perseverando unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir? Pues que no eran soberbios, no eran envidiosos, muertos de hambre, hipócritas, que hacían lo que les convenía, sino que ellos estaban, como dice aquí, unánimes, perseverando unánimes todos. Y todo lo que tenían lo compartían. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Oigan bien la reacción de Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso vemos quién está apacentando la iglesia del Señor. ¿Quién está moviendo todo? Tiene que ser el mismo Dios. Obviamente a través de los hombres, lo que nos da, porque el que es de Dios, las palabras de Dios habla. No lo que se imagina, lo que cree o lo que él piensa, no. Sino que todo viene en el orden de Dios. Aunque mucha gente no le parezca eso, tiene que ser por medio de la revelación. Tiene que ser de esa manera y tiene que ser siempre de esa forma. Por eso vemos ese discurso del cual Pablo les empezó a decir, y muchos se arrepintieron, se podría decir, ¿no? Porque fueron movidos a compasión y dijeron, ¿qué haremos? Pues ya les dijo. Vamos a ver qué dice Hechos, aleluya, 9:31. ¿Sí? Hechos 9:31. Aquí viene otro ejemplo. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Escuchen bien, dice que eran edificadas andando ¿en qué? En el temor del Señor. Por eso cuando nosotros vemos hoy en día las iglesias locales que vemos hoy, que para empezar no tienen a Dios, eso lo puedo decir, por lo que yo veo, simplemente al pasar por esos templos, todo lo que celebran, todos los cartelones que tienen en cada año, en cada fiesta que pasa. ¿Sí? O sea, en vez de ser iglesias temerosas de Dios, son iglesias, lo podríamos decir, mundanas, que hacen como el mundo, no como dice Dios. Porque la gente dice, pues, es lo que dicen aquí, lo que nos enseñan, lo que nos muestran. Y como muchos de ellos, o todos, los líderes están en la carne, pues es muy fácil hablar en la carne con otros que están en la carne. Y los convencen sin ningún problema. Pero la verdadera iglesia de Dios anda en temor. ¿De quién? Del propio Dios. Esa es una señal para que ustedes sepan
que de uno en uno van teniendo temor y cuando se juntan varios conforman la iglesia del Señor. ¿Sí? Dice ahí, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Ahí está otra señal de que cómo Dios apacienta usando a los apóstoles, usando a los hombres de Él, pero todos ¿en qué? En el temor a Dios. Sí, no es como la hipocresía que se ve hoy en día, como asolapando el pecado, como diciendo aquí no te preocupes, todo está bien, Dios te ama, y de ahí no salen. Aquí hay que ver el detalle que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue llevando a cabo las mismas cosas. Él no ha cambiado para nada. La gente es la que ha transformado todo esto para darle lo que la gente quiere. No para enseñar a Dios, no para enseñar las cosas del Señor, ni mucho menos. Podemos ver que las iglesias eran confirmadas, es decir, se afirmaba la verdad de ellas también. No nomás era, oh, ya está una iglesia, oh, gloria al Señor, ya se abrió otra obra. Ah, ya luego visitamos, allá están los hermanos en otra ciudad, allá están trabajando ellos. No, todo estaba en orden también. Ahora, esto era de denominación, no era nada de denominación. No, eso ni existe delante de Dios, las denominaciones. Existen como algo negativo. Sí, porque la denominación es la que pierde a todos. Porque detrás de la denominación está un hombre que pensó que así era, que dijo que él creyó, que dijo que él pensó. Nada que ver con la escritura. Nada que ver. Él es lo que él pensaba, su punto de vista como hombre. Sí, porque si él en realidad se le manifiesta a Dios como se le manifestó a cualquiera de estos hombres, a Pablo, ¿sí? A todo hombre que está manifiesto aquí en verdad, ellos no empiezan con nada, empiezan solamente con Dios y terminan con Dios y se van con Dios. Hoy en día todos los que empezaron todo esto de las denominaciones, porque ellos creían así, porque ellos pensaban así y todavía lo siguen enseñando aquí y en todos lados. ¿Por qué? Porque ellos se imaginaron así. Sí, todo está en ellos, no está en Dios, en ellos está. Por eso entendamos qué claro es cómo Dios a través de sus verdaderos hombres va mostrando las mismas cosas y nadie se va apartando ni a izquierda ni a derecha, sino que se mantienen en lo mismo. Ahora, Hechos 16:4, el libro de los Hechos, también ahí. Hechos 16:4 dice, y al pasar por las ciudades, dice, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, escuchen bien, y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas. Dice aquí que eran confirmadas en la fe. ¿Sí? Oigan bien qué importante es eso. ¿Y qué pasaba enseguida? Y aumentaba el número cada día. Claro, porque es que todo está en orden. Estamos entendiendo que todo esto viene del mismo Dios, con los mismos hombres y con las mismas intenciones. Ahí no hay otra cosa, que la gente se perdía y decía, ¿será así? ¿Será acá? No, porque dice que todos eran unánimes. Y estaban muy en orden, muy a gusto. Por eso este ejemplo que vamos a ver aquí deja muy claro en cuanto a los colaboradores de Dios. ¿Sí? Porque así como Dios ha puesto el Evangelio en su Santo Espíritu a través de los hombres, los mismos hombres sin el Espíritu son los que se han encargado de tratar de destruirlo. ¿Sí? Pero los colaboradores de Dios los vamos a ver ahorita. Vayan a 1 Corintios 3:5. 1 Corintios 3:5. Y vamos a ver aquí con más detalle lo que aconteció aquí. El apóstol Pablo, otra vez, alguien que tuvo un encuentro con Dios, ¿sí? Se le manifestó. Dice en el 5, pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice así. Les va a contestar él mismo, servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Sí?
Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y aquí va a decir el orden de cómo Dios está encargado de todo por partes. ¿Sí? Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero todo eso tiene que ver y empieza y termina con Dios. Porque el que está plantando porque Él es, ahora sí que es un obrero, un colaborador de Dios que se dedica a trabajar en la obra, está plantando. Y de repente llega Apolos y empieza a regar y sigue asistiendo a la iglesia. En otras maneras, está apacentando a la iglesia de Dios. ¿Sí? Él está haciendo todo eso. Por eso Pablo lo deja bien en claro y no está hablando de ningún nadie, sino que siempre está enfocado en Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sigue diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Vean la humildad de las palabras que usa el apóstol Pablo. Como diciendo, la obra, el que se mueve en nosotros, el que nos hace hablar, el que nos hace hacer maravillas, no es la carne de nosotros, sino el que mora en nosotros, es el Espíritu que viene siendo Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, vuelve y le da el crédito a Dios, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sí? Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Por qué dice eso? Porque están en el Señor los dos. Y a los dos Dios los mueve. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Sí? Porque hay gente que Dios les habla, Dios los manda y mucha gente se niega. Y mucha gente se olvida de Dios y deja el evangelio y se van por otros evangelios. Se van por a ver otros hombres. Nomás les empiezan a dar algo de dinero para que tengan obras, para que tengan esto, para ayudarles con esto. Y los empiezan a sacar de la verdad. Ellos no se dan cuenta y dicen, ese también es de Dios. Mira, me donó sillas, mira, me donó un local, mira, me está ayudando. Pero ten cuidado. Sí, porque el enemigo viene disfrazado de oveja, pero es un lobo rapaz. Entonces siempre aquí las cosas están en el Señor. Dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dice, y vosotros sois labranza de Dios. Dice enseguida edificio de Dios. Oigan nomás cuál importante es entender que ustedes mismos, los que han recibido el Espíritu, son el edificio donde el Espíritu Santo, el Dios verdadero, está. ¿Sí? Dice el 10, conforme a la gracia que Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, escuchen bien, y otro edifica encima. Sí, o sea, alguien está construyendo, después de lo que Pablo hizo, llega otro y empieza un fundamento. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esta es una llamada de atención para todas las iglesias. Porque muchos, decía él, que empezaban en el espíritu y terminaban en la carne. Se escucha el evangelio. Muchos de los que empezaron unas religiones, lo voy a decir así, la gran mayoría de religiones, muchos de ellos se salieron de estar en la verdad para empezar su propia religión, la cual es en contra de Dios. Y todas las que están allá, las habidas y por haber, están en contra de Dios. Porque tienen otras doctrinas, tienen otros dioses, tienen otros ángeles, tienen un montón de cosas, otros evangelios, otros libros, y no sé qué tanto, tienen un montón. Pero todo empieza cuando la gente se sale de seguir a Dios. ¿Sí? Por eso Pablo sabe de lo que está hablando. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, él hizo obediencia, puso ese fundamento. Dice, y otro edifica encima. No hay nada de malo en eso, pero les recuerda, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué dice eso? Por lo que dice en el 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y dice una coma y dice, el cual es Jesucristo. Ahora, ¿quién creen ustedes que está encargado de nosotros? ¿Los líderes religiosos? ¿Los de las mega churches, como les llaman? ¿Quién está encargado?
¿Cualquier líder religioso que exista por allá? No. Si nosotros somos de Dios, Él es nuestro Padre y nos debemos siempre a Él. De Él depende toda nuestra vida, nuestro futuro. Dependió el pasado, el presente y el futuro. Está en las manos de Él. Por eso hay que entender cómo es que se apacienta la iglesia de Dios. Mucha gente agarra crédito y dice, yo le doy gracias a don fulano, yo le doy gracias a don mengano. Pues sí, dele honra si estuvo en el Señor, pero usted no se vale de ningún hombre. Porque esos hombres, si fueron en un tiempo movidos por Dios, la honra y la gloria la recibe Dios. El hombre nomás fue usado en ese entonces. Por eso diario se glorifica y se honra al único Dios, al Dios verdadero, que nos tiene en vida y que nos tiene supliendo todas nuestras necesidades. Sí, a Él le debemos todo. Ahora hay que estar viendo todo esto, pero veamos qué pasó. Pues acá en el Evangelio, el Nuevo Testamento, entre Jesús, Pedro y las llaves del reino. Porque aquí hay una gran confusión con eso. La gente piensa que, o se les ha enseñado más bien, porque todo empieza con las enseñanzas, a mucha gente se le ha enseñado erróneamente que Pedro fue el primer papa, ¿sí? Donde comienza todo. Pero vamos a ver nosotros en la Biblia cómo eso es totalmente falso. Vamos hasta Mateo 16:13. Mateo 16:13. Gloria sea el Señor. Y vamos a darnos cuenta de que escudriñando las Escrituras nos damos cuenta que siempre fue, siempre lo ha sido y lo va a ser Dios. No va a ser ningún hombre el que tiene llaves del reino, obviamente. Dije, Mateo 16:13, oigan bien, viniendo Jesús, aleluya, ¿sí? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, diciendo, parafraseando esto, el Señor Jesucristo les pregunta a ellos, a los discípulos, ¿qué es lo que dice la gente acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces, dice el 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que la gente piensa o pensaba. Y todavía algunos piensan que es el arcángel Miguel, ¿verdad? Pero les vuelve a preguntar y les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Ahora aquí es donde viene esto tan interesante. Dice el 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, oigan, ¿por qué era un bienaventurado? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ahí está, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús nunca mintió, no mintió esa vez y nunca va a mentir. Ahora, la revelación que le vino a Pedro, Jesús le dijo quién se la dio. Jesús le dijo que era una bienaventuranza porque tener una comunión, un contacto con Dios te lleva a otro lugar en el cual muchos todavía tienen años en las iglesias y no conocen a Dios. Por eso el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es como se revela absolutamente todo lo que es de Dios. ¿Sí? Dice enseguida, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sí? Y sobre esta roca, dice él así, edificaré mi iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que le está diciendo a Pedro, porque la palabra esa de Pedro o Petros, como le ponen aquí, está hablando de una piedra pequeña. ¿Sí? Todos aquellos que recibimos la palabra, el mismo Señor dijo que éramos como dioses, con D minúscula. Y Pedro es un tipo piedra pequeña. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque después de que dice que él es Pedro, ya no le dijo Jesús, perdón, ya no le dijo Jonás, ¿verdad? No le dijo así, sino Simón Pedro, le dijo ya nomás Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, nosotros sabemos lo que dice la Escritura acerca de la piedra. Él está hablando, como todo creyente que tiene una relación, una comunión con Dios, tiene que existir algo de Dios en él, para que reciba, para que entienda. Dios no crea su propia iglesia sin gente, sin el Espíritu. Tenemos que ser, como dice el coherederos junto con Él. Tenemos que ser en una familia, nos llama también. Entonces Pedro le dijo eso, porque obviamente Pedro iba a ser usado por Dios. Más adelante vamos a ver todo lo que hace con Él, y todo lo que Pedro todavía, cuando el enemigo lo tienta, habla cosas sin sentido y Jesús lo reprende. Pero era el que estaba dentro de Pedro. O sea, es algo que tenemos que entender aquí. Y de ninguna manera pensar que Pedro fue el primer papa. Porque muy claro dice la Biblia que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, con donde todo se edifica, donde todo comienza, tiene que ser Jesucristo. Entonces, si usted dijera que Pedro fue el primer papa, entonces las doctrinas de ellos siguen estando mal, porque no están puestas en esta que es la piedra del ángulo, que es Jesús. Ellos las tienen en María, las tienen en los santos, las tienen en todos los mártires, en todos los papas. Entonces ahí vemos también en el error que están ellos. No podemos decir, oh sí, ahí es, sí, ahí salió todo. No, sino que veamos y entendamos de una vez por qué Jesús le dice eso. Más adelante vamos a darnos cuenta qué le quiso decir Jesús a Pedro con eso. Vimos el poder que hay en el Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice en el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, si hubiera sido Pedro, Pedro se murió ¿desde cuándo? ¿Sí? Nosotros sabemos que los hijos de Dios no se hacen por obra de hombre, sino por voluntad de Dios. Si Pedro se murió, hubiera sido el último de los papas y hasta ahí llegaron. Pero ellos siguen teniendo sus papas, ¿no? Y dicen, ahí va la descendencia, con todo y llaves del reino. Esa es otra blasfemia. Esa es una herejía. Entonces entendamos que siempre se refiere Dios a Él mismo. ¿Sí? Él no se va a contradecir en una cosa, diciendo primero que maldito todo aquel que confía en el hombre, y al mismo tiempo en darle todas las llaves y el poder a un hombre. No, Él habla de aquel que iba a estar en Él, iba a ser el mismo Dios, el Espíritu de Cristo. Sí, es que hay cosas así que la gente nomás lee y piensa y dice así es, pero no. Todo está aquí, pero es por revelación, así como le dijo Jesucristo a Pedro. Por eso era un bienaventurado, porque lo que le reveló en ese momento se lo dio Dios. Pedro hubiera estado igual que los demás, pensando que era Elías, que era no sé quién, pero en el momento Jesús, sabiendo lo que hizo el Padre, se lo dice. Como diciendo, ni te creas tanto, porque el que te enseñó esto fue mi Padre que está en los cielos. Parafraseando eso ahí. Ahora, hay que saber y hay que entender eso. Dios sabe todo absolutamente de nosotros.
sabe todo lo que hay en nuestro corazón, sabe todo lo que nosotros tenemos dentro de nosotros que pensamos y que creemos, por eso es que todo lo sometemos a Él. Miren, vayan conmigo a Juan 13:36, el libro de Juan, en el Evangelio, Juan 13:36. Aquí está algo que tiene que ver otra vez con Pedro y con el Señor. Pero vean que Dios siempre está encargado de no dejar que caigamos en un error simplemente porque tenemos el deseo de actuar, sino que Dios nos lleva controlados. Por eso la cuestión de ir en pos de Él significa ir atrás. Es cada que Él se manifiesta, nos da la señal de que sigamos adelante, pero hasta que Él nos lo diga. ¿Por qué digo eso? Por lo que pasa aquí con Pedro y Él. Dice en el 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Le pregunta. Eso sería algo como que no tiene nada de malo, ¿no? Si Jesús siempre dijo, ir en pos de mí, síganme. Ok, pues Pedro le ha de haber dicho aquí, pues yo te quiero seguir. Pero le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, le dijo Jesús. ¿Y qué le dice enseguida? Más me seguirás después. ¿Estamos entendiendo eso o no? Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? ¿Por qué no te puedo seguir ahora más bien? Y oigan con lo que sale Pedro. Mi vida pondré por ti. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Mi vida pondré por ti, le dijo Pedro. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cómo creen que se sintió Pedro? Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos movemos dizque en Dios, como cristianos. Oh, Dios me habló, Dios me enseñó, Dios me reveló. Pero tenga mucho cuidado porque Pedro no sabía, ni le pasaba por la mente que lo iba a negar. Pero Dios lo sabe todo. Dios le evitó un problema a que no hiciera lo que él quisiera, sino que hiciera lo que Dios le decía. Es ahí donde tenemos que entender como iglesia cómo es que somos movidos solamente por Él, por el Espíritu. Por eso es que moviéndonos con Él estamos en la victoria y en la verdad. Aquí cualquiera diría, bueno, pero ¿qué tenía de raro? Él lo quería seguir. Pedro lo quería seguir. Pero Jesús, Dios, sabe todo. Y le dijo, no, donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, dice, más me seguirás después. Le dijo, no. Entonces ahorita vamos a ver también qué es lo que quiso decir Jesús cuando le dijo eso. Más me seguirás después. Ahora eso nos da a entender a nosotros de quién es el tiempo de nuestra vida. ¿De qué se trata la vida en santidad? ¿De qué se trata el caminar con Dios? ¿De qué se trata obedecer a Dios? ¿De qué se trata tener temor? Todo se trata y está en Él. Nosotros no podemos imaginar y dejarnos llevar por lo que hombres cerrados decían que era y no lo fue nunca, sino que si estamos en Dios vivamos por el Espíritu. No nomás imaginemos ser cristianos muy amorosos con los demás y vivir ciegos en cuanto a todo lo que es de Dios. Hay mucha gente que dice, yo lo amo, yo le muestro mi amor. Eso dice en la Biblia, que por el amor los unos con los otros todos sabrán que somos hijos de Dios. Y dicen tantas cosas, pero no las saben interpretar, no las saben entender. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque eso es lo que se les enseña. La gente en muchas iglesias tienen Biblia y la tienen cerrada. El disque pastor de Dios está hablando y todos con la Biblia nomás viéndolo a él. Nadie está viendo si es cierto o no es cierto. Y yo no creo que muchos al llegar a la casa revisen si es cierto lo que él dijo o no. Yo creo que ellos a ojo cerrado dicen sí y amén a todo lo que él dice, lo cual está muy mal. Entonces, tenemos nosotros que ver por nosotros mismos todo el tiempo. Pero volvemos a lo mismo aquí con Pedro. El Evangelio de Juan 21:15. Aquí vamos a ver qué es lo que quería decir el Señor
con Pedro otra vez. Acuérdense que Pedro tenía como dicen, unas veces andaba bien y otras veces andaba medio mal. ¿Sí? Entonces el Señor se quiere asegurar de algo y se lo hace saber en su cara. Por eso Pedro hasta llora. Pero esto tiene que ver con el cuidado a los demás. Con el ponerlo entre la verdad, como dice, entre la espada y la pared. Si tú dices ser de Dios, tienes que demostrar, tienes que cuidar, tienes que querer los intereses de las demás almas. Tienes tú que cuidar. ¿Sí? Porque hay gente, más adelante la vamos a ver, que son asalariados, no son pastores y ven venir al lobo y dejan las ovejas y huyen, porque no son de ellos. Vamos a ver eso aquí ahorita, pero mientras les voy a mostrar lo que dice el Señor Jesucristo, a que le dijo que no lo podía seguir ahorita en ese momento, pero después lo iba a seguir. Dice en Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, le dice otra vez, ¿verdad? Le pregunta, ¿me amas más que estos? Ahí está el ejemplo de amar a los demás y de la hipocresía de decir sí y después no, o no y sí y andar ahí brincando como ellos quieren. ¿Por qué le puso eso? El mismo Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí o no? ¿Y qué le pregunta a Simón Pedro? ¿Me amas más que estos? ¿Cuál amor sería más grande? ¿Amar a los compañeros o amar a Jesús? Ahí está la gran prueba para muchos hombres, dizque de Dios. Que dicen, yo hermano,